Señoras, señores, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Derecho a Opinar. Ahora sí ya encontramos nombre para este podcast, fue por decisión unánime y contando nuevamente con la presencia del buen Carlos García y Andrés Magaña. Señores, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú, mi estimado Luis Abraham? Excelente. Yo contento Charlie. de volvernos a ver, amigos. Sí, ha pasado ya bastante. Pasaron bastante tiempo y bastante sucesos, obviamente, que por ahí no se llegaron a tocar. Por ahorita a lo mejor le podemos dar una repasada para ver cómo andamos. Claro. Y a lo mejor podemos empezar con conectar. El primer episodio se habló de los fideicomisos, de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial Federal. Ya pasaron varias semanas y bueno, se han promovido algunos amparos y algunas acciones de inconstitucionalidad. Sí, de hecho, está interesante el tema porque, bueno, mucha gente no sabe todavía cuál es la diferencia entre un amparo, una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional. Lo interesante es de que por parte del sindicato se promovió en favor de los que estamos sindicalizados un amparo colectivo donde ya se otorgó una suspensión para que de momento pues esos recursos o ese dinero que se estaba planeando destinar a otra cosa, en este caso la cuestión de la desgracia del huracán, de momento pues no se puede mover, ¿no? Aunque lo interesante es que con la acción de inconstitucionalidad, el efecto que va a tener en caso de que la Suprema Corte lo declare inconstitucional, pues va a tener un efecto erga omnes, ¿no? Lo que le llamamos. Aquí la diferencia sería pues precisarle a la gente que el amparo indirecto en este caso solo protege a las personas que obviamente lo solicitan, ¿no? Bueno, yo quisiera preguntarles cómo le pudieran explicar a lo mejor a la gente, porque me lo preguntan, ¿qué es un amparo indirecto? ¿Y qué es una suspensión? Abraham, no sé si nos puedas hacer el favor de... Ahí te va. En sí, el amparo indirecto es aquel juicio que se lleva en contra de toda autoridad, ¿no? En contra de un acto emitido por cualquier autoridad en atropello de tus derechos, tus garantías, tus derechos fundamentales, vamos a decirlo así. Ese juicio, obviamente, dentro de ese juicio se lleva lo que es una suspensión. ¿Sí? Vamos a decirlo para que la gente a lo mejor nos pueda entender un poco más. Es un juicio pequeño llevado dentro de un juicio, es una medida precautoria, ¿sí? Que su efecto lo que pretende es suspender el acto. Claro. Eso es lo que en sí es lo que se trata, o lo que yo entiendo por el juicio de amparo y lo que es la suspensión. En este caso, que sería una suspensión provisional para... Bueno, puede haber suspensión provisional o también en su caso la suspensión de plano, obviamente. Claro. Ahí tendríamos que irnos a la urgencia de lo que se está reclamando y del amparo, ahora sí que de la demanda, pero tendríamos que analizar si es urgente o no es urgente. Incluso pues la misma suspensión se puede otorgar en casos donde la ley lo permita a petición de parte o de oficio, ¿no, Andrés? O de oficio. Sí, bueno, creo que sería importante recalcar que en sí lo que es la suspensión, como se le conoce en el juicio de amparo, consiste en una medida cautelar, ¿no? Estas medidas cautelares pueden ser de conservación, de prevención y ¿cuál otro? Pues son para mantener las cosas, para prevenir la ejecución del acto reclamado, conservación, prevención. O sea, que se mantenga las cosas en el estado sí, pero no sé si te refieres como a un efecto positivo. Ajá, pues. Sí, o sea, que tanto para hacer, actos positivos como actos omisivos, ¿no? Omisivos, exactamente. Y lo importante y lo bonito de nuestra materia es de que, bueno, al ser una suspensión provisional, hablamos de que tiene substanciación, perdón. ¿En qué sentido? Obviamente, esta suspensión va a tener un nuevo verificativo cuando se celebre la audiencia incidental, que se conoce como suspensión definitiva, que atenderá obviamente a lo que venga en los informes para ver cómo se va a resolver. En este caso, yo considero que va a salir igual por ser un amparo contra leyes, ¿o cómo ves, Abraham? Lo más seguro es que sí. ¿No? Sí, seguramente sí. Ahora, en el caso de la suspensión de plano, pues sería muy bueno que también la gente sepa cómo los puede proteger el Poder Judicial, ¿no? Porque son los del catálogo del artículo 22 constitucional, pero a su vez los que están regulados por el artículo 15 de la Ley de Amparo, ¿no? Así es. Aquí la cuestión es, para que la gente más o menos nos cache, pues, en qué estamos hablando, y que seguramente lo han visto, ¿eh? Yo creo que estoy seguro que en estos tiempos ya mucha gente ha hablado o ha escuchado lo que es la suspensión de plano. A lo mejor no lo comprenden bien, pero vamos a decirlo, poner un ejemplo, en algún asunto donde una persona va y a lo mejor reclama que en el Instituto Mexicano del Seguro Social no quieren atender a alguno de sus familiares.
Sí, o sea, no le quieren dar la atención médica. Claro. Y ahí se está transgrediendo el derecho de su familiar al derecho a la salud, vamos a decir, al derecho hasta la vida. Porque Claro. puede perder la vida dependiendo del supuesto. ¿Qué es lo que hace el juez de distrito? Obviamente es conocer del asunto, pero a su vez emitir de manera urgente una suspensión de plano para efecto de que en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social, por poner un ejemplo, sea quien deba acatar el efecto de la suspensión, que muchas veces para que se le dé obviamente esa atención médica que necesita la persona. Entonces, es un ejemplo de lo que puede ser una suspensión de plano, un arresto administrativo que también es muy común. O sea, esos son los casos de repente de urgencia más común que a lo mejor pudiéramos ver y que podemos ejemplificar en este supuesto. Y lo interesante es de que ya no tiene verificativo, por eso me refería a que ya no tiene una substanciación, porque en este momento se decreta de plano y hasta que no se resuelva el juicio principal, pues va a tener este efecto, ¿no? Así es. A mí me gustaría explicar más o menos cómo es ese mini procedimiento abreviado dentro del juicio de amparo de la suspensión, ¿no? Porque muchas veces se escucha en las noticias que alguna persona, sobre todo personalidad pública, promovió un juicio de amparo, obtiene la medida cautelar y muchas personas manejan como, es que ya tuvo un amparo, ¿no? Entonces se da el mensaje erróneo de que ya el acto se declaró nulo, ¿no? Sí. ¿No? Es más, especialmente tú ves que cuando se otorgan medidas cautelares en algunos asuntos, el juez de repente ya no sabe cómo dar, o la autoridad que se señala como responsable no sabe cómo acatar la suspensión, si dejar insubsistente el acto reclamado, si paralizar el acto reclamado o si tiene que hacer algún otro acto, ¿no? Entonces entendamos de primera mano que cuando se solicita la medida cautelar hay dos pasos a seguir, ¿no? Ya sea abrir un cuaderno incidental donde se emite una suspensión provisional, se requiere a la autoridad para que rinda un informe sobre el acto reclamado. ¿Informe previo? Que es el denominado informe previo. Y en ese mismo auto se señala una fecha para que tenga verificativo la audiencia donde se desahogarán pruebas y alegatos y ahí se proveerá sobre la suspensión definitiva. Y el otro camino, que es cuando se da uno de los actos establecidos en el artículo 22 de la Constitución o en el 15 y 126 de la Ley de Amparo, en donde se decreta de plano, ¿no? Que igual no quiere decir que es una medida que ya adquiere firmeza de manera absoluta, ¿no? Siempre está sujeta al incidente de modificación, ¿no? Que claro. Que cabe resaltar que hay incidentes dentro del incidente del juicio de amparo, ¿no? Entonces, esos son los aspectos como torales para que la gente entienda un poco la diferencia entre la medida cautelar decretada en un juicio de amparo y el trámite como tal independiente ya del juicio de amparo, ¿no? Sí. Es que hay que ser muy cautos, ¿no? Porque es todo un arte. Ustedes lo saben porque, pues bueno, son secretarios y tienen no sé cuántas suspensiones al día, ya llámese provisionales o definitivas cuando tienen otra vez el verificativo. Pero es importante también no mantener viva la materia del juicio principal, ¿no? Que es a lo que se refiere Andrés. Aunque en algunas situaciones pues puede tener efecto restitutorio, ¿no? Sí, precisamente el artículo 147 establece cuáles son los efectos restitutorios y los requisitos que hay que colmar para que se le den esos efectos a una medida cautelar, ¿no? Sí es. Bueno, y también me comentaban algunos amigos que nos hicieron favor de ver o criticar el capítulo anterior. No sabían mucho la diferencia entre pues, el juicio de amparo. Creo que Andrés ya lo explicó muy bien. El juicio de amparo es el derecho que tenemos todos los mexicanos, ¿no? Porque es uno de los medios de defensa constitucionales que tenemos, como la acción y como el control de constitucionalidad, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí la ventaja es de que en cuestión de la acción, como nosotros no tenemos legitimación para promoverla, ya fue promovida también por la oposición, en este caso que fue la coalición del PAN. Hablando de los fideicomisos, regresando un poquito porque pues, tiene todo que ver. Y bueno, pues está ahorita de momento la suspensión. Esperemos a ver cómo resuelve la Suprema Corte. Sí, a ver qué pasa. No me gustó un poco la opinión que chequé en X o bueno, Twitter, no sé ahora cómo se llama esa plataforma, que mucha gente ya está diciendo que por culpa de eso, por culpa de la suspensión y por culpa otra vez del Poder Judicial, ese recurso que iba a ir dirigido para ayudar a las personas con el huracán Otis, pues no va a llegar por nuestra culpa. Y obviamente me parece totalmente fuera de lugar porque en el capítulo anterior estábamos platicando que se extinguió un fideicomiso por parte del legislativo. Venía por orden del ejecutivo seguramente, que era para proteger a esas personas. Entonces
creo que son cosas totalmente aparte. No sé cuál sea su opinión particular sobre ese tema. Pues bueno, en lo particular para mí creo que se politizó totalmente el asunto desde el momento en que el presidente, un día después de que se hace todo este movimiento para generar la inconformidad con la extinción de los fideicomisos, pues manda el mensaje de que ¿por qué no utilizarlos mejor para ayudar a la gente en Acapulco? Creo que en ese aspecto la ministra pues hace un comentario de que pues dime cómo, está la línea, dame líneas de cómo hacerlo. No, de que pues establece una alternativa, un modo para poder ayudar, pero al final creo que el mismo decreto que extingue los fideicomisos no establece un destino como tal. Entonces, digo, es buena la propuesta que es el presidente de la República, a lo mejor. No creo, digo, o sea, tiene un propósito bueno atrás, que es el ayudar a las personas. No creo que sea la vía idónea, porque es demeritar la necesidad de las personas. Pero ustedes no creen que no tiene que ver una cosa con otra, o sea, son cosas distintas. Efectivamente. ¿En qué sentido? Sí, o sea, en cuanto al fideicomiso, como Andrés lo explica, en cuanto, se extingue, pero no tiene un propósito. No, y claro, entonces aquí el presidente llega y dice, ¿sabes qué? Apoyen, hay que apoyar, somos parte del gobierno y hay que... De hecho, la respuesta de la ministra Norma Piña se me hizo una cachetada con guante blanco. Exactamente, porque dije, bueno, o sea, aceptamos, pero tú dime los lineamientos como tal, porque es como dice Andrés. De hecho, tan no tiene que ver una cosa con la otra, se extinguió un fideicomiso destinado a eso. Y una pregunta es, ¿por qué, obviamente cuando la ministra Norma Piña da respuesta, por qué el presidente ya yo no vi ningún pronunciamiento al respecto? Yo chequé la mañanera, él lo estaba celebrando, pero no sé qué mensaje estaba dando. Yo siento que ese mensaje que dio a la sociedad... No, pero me refiero a una respuesta como tal de... me refiero a una respuesta como tal de... Si ella le está cuestionando, como dime cómo lo vamos a hacer, o sea, vamos viendo, dame línea, y él no da una línea ya. No da una línea, pero su mensaje fue de que aplaudió la respuesta de la ministra, y para él yo siento que lo celebró como una victoria pequeña, porque de hecho los periodistas que estaban en la mañanera le estaban diciendo, oiga, pero el amparo, oiga, pero esto, y él se limitaba a decir, eso es punto y aparte. O sea, yo creo que el mensaje que él estaba dando para los simpatizantes en este sentido fue de que yo gané las vencidas. Es que finalmente es una cuestión política. Claro. Todo esto es parte de un circo político. Yo en ese aspecto difiero con lo que comentan de que es un acierto en cómo lo maneja la ministra. Digo, no quiero decir que es un error porque pues hay que estar en los zapatos y ver cuáles son las dimensiones de cada acto. Pero evidentemente la propuesta que lanza el presidente de la República pues lleva un trasfondo, ¿no? Que es totalmente pues populista, ¿no? Buscar que las personas estén felices con lo que él señala. Estamos hablando de que el Poder Judicial habla de respetar las instituciones, los procedimientos, los presupuestos y todo. Se emite el decreto por el que se extinguen. Uh-huh. Se dice que es inconstitucional, que no se puede disponer así del dinero nada más así, que ha habido otros fideicomisos establecidos para esos catástrofes. Todo, de repente te lanzan la invitación a esto de vamos a dar todos el dinero y apoyar todos a Acapulco y decir, ok, dame la línea para yo darte el dinero. Creo que tampoco es esa la forma, aun cuando ella es presidenta del Consejo de la Judicatura y también de la propia Corte y tienen cada uno su presupuesto. Creo que tampoco puedes así disponer de manera unilateral como decir, ok, dame la línea y yo te los mando. Por más que quieras de repente, vaya, creo que cayó un poco en el juego y en la incitación que él hace, ¿no? Pero aquí también tiene que ver con la presión, ¿no? O sea, obviamente, como tú acabas de decir, hasta no estar en los zapatos de la persona, pero imagínate traer la presión, porque yo creo que lo que trae ella en los hombros es un cargo... Es que es parte de la inteligencia que tienes para manejar a la opinión popular. Porque, de hecho, el mensaje del presidente fue: la presidenta Norma Piña accedió. Me refiero a la no presidenta de la República, que quede claro, presidenta que es del Consejo, uh-huh, y la ministra presidenta, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ese mensaje se da para que la gente tenga un poco más empatía con nosotros. Evidentemente, yo creo que ella sabe que no puede hacer esa disposición de tajo, o directamente destinarla hacia con ellos, porque son habladas de uno y otro, por así decirlo. O sea, no
no se iba a concretar, pues, porque yo creo que no tiene, insisto, no tiene nada que ver una cosa con la Es que otra. antes Entonces, de esa respuesta todavía no se promovía el amparo colectivo donde está otorgada la suspensión para que no se disponga de ese recurso y todavía no estaba presentada la acción de inconstitucionalidad. Sí, Ahora, no sé cuánto tiempo vaya a tardar en que la Corte vaya a resolver lo que todo el mundo estamos esperando o los que más o menos manejamos esta situación es de que esa ley o ese decreto que extingue los fideicomisos va a ser declarada inconstitucional. Hay que ver cómo sale lo de la votación, que de hecho, ahorita estoy recordando algo importante. No sé qué opinión te da a ti, Abraham, la renuncia del ministro. del ministro Arturo Saldívar. Híjole, Bueno, ya pasaron varias semanas y ha transcurrido bastante, pues, pero yo creo que es algo muy común, la opinión entre nosotros los que trabajamos en el Poder Judicial, en cuanto a... Para mí él hizo una chamba bastante... Como jurista, ¿no? Sí, bastante aplaudible, vamos a decirlo así. Pero creo que ya con esto último, pues se mancha totalmente lo que haya hecho en la corte, por así decirlo. No sé. ¿Qué opino? Pues parte del circo político que se viene llevando ya por parte de... Hay mucha gente que ejecutivo. considera que está como enfermo de poder porque se le hace mucha crítica de que, bueno, a partir de que tú fuiste presidente de la Corte, a partir de que querías extender tu mandato y luego renuncias, a partir de que tienes la presión del presidente López Obrador, sí parece otra persona. A título personal, él era como un superhéroe. Para mí lo veía yo como un semidios jurídico. ¿Por qué? Porque él fue el ponente de la contradicción de tesis 293 del 2011, donde nos hace... ¿Qué es esa tesis? O sea, Esa tesis, a grandes rasgos, lo que nos habla es... Nos cambia por completo lo que nosotros conocíamos en la carrera de Derecho como la pirámide de Kelsen. No sé si la recuerdan, donde hablaba de la supremacía constitucional. Y ahora, con esto, para resumirlo, obviamente pueden checar la contradicción. Pero tenemos un nuevo bloque constitucional en donde los derechos humanos y los tratados internacionales tienen el mismo rango que la Constitución, que se apertura en el artículo primero y literal es un copia y pega en tu Constitución. Entonces, anteriormente no estaba eso. Sabemos que viene de una condena por la cuestión del expediente Avario 912 del 2010, conocido como el caso Rodilla, pero marca una época muy importante para todos los que somos constitucionalistas porque se aperturó entre los juristas lo que se llama una época neoconstitucionalista. Y a partir de ahí también empezó la 10ª época, que ahorita vamos a la 11ª, ¿no? Me parece. Sí. Entonces, para muchos juristas, para muchos estudiosos del derecho, es como la resolución más importante que hemos tenido en 15 años. Entonces, cuando eras una persona que era tan proteccionista de derechos humanos, cuando se veían tus votos, cuando se veían tus proyectos, parece que es otra persona porque obviamente los últimos votos parece que sí tienen un fin político, que es lo que decepciona, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, tristeza de mi parte, no sé, Andrés. Bueno, yo la verdad sí tenía cierta admiración por el ministro, digo, no la dejo de tener, creo que es una persona brillante. Sí, claro. Creo que desgraciadamente, digo, ahorita como retomando las características que debe tener un juez y con lo que platicaba de la ministra Norma Piña, pues como juez debes mantenerte imparcial, por más que tengas la presión social, donde todos te digan privilegiado, te llamen, casi digan que estás en un enriquecimiento ilícito, porque así se llegó a calificar, pues tú te debes de mantener independiente ese tipo de crítica, ¿no? Sí, claro. El hecho de que tengas esa presión social no puede establecer que te vayas para un lado. Ahora, el ministro Saldívar, creo que lo que fungió en un principio pues fue como mediador, ¿no? Entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Okay. Literal, digo, no me gusta llamarlo así, pero muchos lo vieron como un lacayo. Creo que también su trabajo fue de cierta manera detener el ataque. Lo hizo casi, pues, vaya, por 4 años. Tan sí, que apenas sale de la presidencia ataques por parte del Ejecutivo. Y no hay ese como alineamiento. Pero tengo una duda con tu opinión. A lo que te refieres es de que él de alguna manera veía venir lo que está pasando ahorita y por eso de alguna manera se dio. Yo lo que pienso es que el ministro está un poco tratando de buscar cuál es el lado correcto de la historia para estar en
¿no? Ok. Pero ¿qué más podía hacer él? O sea, él sabe que presentó un proyecto que cambió por completo cómo vemos el derecho el día de hoy. No, mira, simplemente, bueno, con ese tema, recordemos cómo llega el ministro Saldívar a la corte. Pues llega como esa bocanada de aire fresco, de pensamientos e ideas más, ¿Innovadoras? pues sí, en pro de los derechos humanos. Yo, por ejemplo, recuerdo en esa sesión donde traen el ministro Saldívar y el ministro Cosío el tema de cómo impacta el caso Radilla Pacheco en el sistema jurídico mexicano, ¿no? Y varios de los ministros, creo que más el que tuvo más participación en sentido no negativa, pero sí como de decir, de cuestionar ese punto, era el ministro Aguirre Anguiano. Y decía, bueno, es que en ninguna parte de la sentencia del caso Radilla Pacheco viene una exhortación o un requerimiento hacia el Poder Judicial mexicano, ¿no? Entonces ahí es donde ellos platican y dicen, bueno, no trae como tal ese aspecto, pero nosotros somos al final los intérpretes del derecho, ¿no? En el tema que tú decías, que donde viene la obligación del Estado mexicano de ajustar el derecho interno al derecho internacional, pues a lo mejor nos esperamos hasta que llegara el golpe de la sentencia, pero en realidad es una cuestión que convencionalmente ya estaba obligado el Estado mexicano, ¿no? Desde el momento que firman un tratado internacional, yo creo que se deberá estar haciendo eso, porque se también firma, cuánto tiempo se ratifica y se vuelve obligatorio, ¿no? el caso Radilla, cuánto tiempo tardó en que llegara a la Corte Interamericana. O sea, fueron bastante años. De hecho, todavía tenemos condenas en puerta que no estamos materializando aún. Y retomando mi opinión en el tema de La relación. obviamente que me sorprendió, me dio un poco de tristeza, pero quiero darle ese voto de fe al ministro Saldívar de rescatar su carrera judicial y decir que es como un poco como la emisaria de la razón y del derecho para la persona, o en este caso para la candidata Sheinbaum, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, el papel que tuvo Sánchez Cordero, pues todos los veíamos como una traidora, ¿no? Así, De hecho, votó en contra, ¿no? en el momento. Sí, votó en contra. Pero vaya, durante los primeros años, sobre todo cuando fungió como secretaria de Gobernación, creo que de cierta manera fue como esa voz de razón en la oreja del presidente, decir, oye, ok, tú quieres hacer muchas cosas, pero constitucionalmente y convencionalmente pues son ilegales, ¿no? Pero pues ¿cómo ojalá se ha puedes? atinado eso, que estás comentando. Es interesante, yo no O lo había sea, pensado tampoco, pero ¿cómo vas a tener ese voto de confianza cuando el primer eslogan que tiene esta candidata es: necesitamos otra vez la mayoría para reformar la Constitución y reformar el Poder Judicial, porque necesitamos votar por los jueces y por los magistrados? Y regresamos un poquito al capítulo anterior. ¿Cómo vas a poner en las manos de una persona que no esté preparada, o aunque sea una persona preparada que no sea una especialista, para que dicte una sentencia de ese calibre? De hecho, bueno, incluso hasta a nivel de ministros se ven las diferencias jurídicas que tienen unos con otros como juristas, como abogados. Sí, claro. No lo veo factible. Quiero creerle a Andrés, pero tengo mi duda por ese sentido, porque en cuanto renuncia, ya obviamente está haciendo campaña política. Obviamente, si ves a una persona que todo el tiempo tuvo una carrera impecable como ministro, ¿cómo lo vemos hoy? ¿Con qué gafas? Sí, es que manchó su carrera. Yo sí insisto, yo lo creo así, es mi opinión. Yo creo que sí manchó su carrera. Y ahora, obviamente, ojalá sea como tú lo dices, pues, que lleve otra trascendencia esa renuncia. Pero además, los ataques del presidente, por ejemplo, con el ministro José María, que también fue presidente de la Corte, ya llega un punto en el que puede ser considerado un acoso, porque lo pone hoy en el foco. Y yo creo que es un berrinche porque le dio atrás por lo de la cuestión de la publicación de los libros que iban destinados para material educativo. Sí. Entonces, o sea, me cuesta. A mí sí siento una decepción, siento un dolor, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Créeme que yo tengo todavía mucho más dudas en esta cuestión. Ahora sí que algo de un poco de fe, de creer en una persona que puede hacer lo correcto, ¿no? Es que hizo tanto. Ojalá y sí. Es que hizo tanto, o sea, sí. Realmente esa contradicción, te digo, fue algo muy importante, porque nos cambió todo el paradigma constitucional que tenemos ahora. Mucho tiene que ver el caso Radilla
esta contradicción de tesis para que también se haya modificado la Constitución, para que tengamos una nueva ley de amparo, para que ahora se tocaran temas más importantes como la cuestión del control de convencionalidad, para que se tomaran cuestiones en donde los jueces ahora estamos obligados o están obligados, o más bien todas las autoridades en el país están obligadas para dentro de sus atribuciones proteger los derechos humanos, pero todo que es algo que debe de entender y comprenderla todo gobernado. Todos los gobernados deberíamos de entender esa parte, pues que todas las autoridades se supone que están obligadas, obviamente, a... De hecho, no sé si se fijaron hace algunos meses, no sé si lo comentamos en el capítulo anterior, cómo un juez de proceso penal del nuevo sistema declara inconvencional la prisión oficiosa preventiva para una persona que lo estaba solicitando el Ministerio Público. Le dijeron no, porque se acaba de resolver por una condena que esta disposición es inconvencional. O sea, ya ni siquiera te están utilizando términos de inconstitucional, es inconvencional. ¿Por qué? Porque, repito, el artículo primero ya nos obliga, ya es un copia y pega de derechos humanos. No lo vemos escrito en nuestra Constitución, pero está firmado. Con esa apertura nos tenemos que obligar. ¿Qué pasa en la práctica? Pues desgraciadamente, pues simplemente un policía municipal, un ministerio público, sin faltar el respeto a ninguna autoridad, en la práctica no suele acontecer, ¿no? Es difícil verlo materializado. ¿Y por qué? Porque luego llegan con nosotros, es la verdad. O sea, gracias a Dios son ejemplos que le podemos dar a la gente de por qué es importante el poder judicial, por qué es importante un balance de poder, por qué es importante que se respeten los tres poderes, que era un poquito de lo que platicábamos en el capítulo anterior, ¿no? Sí. Bueno, en relación con ese tema, por ejemplo, a mí de las cosas interesantes del ministro Saldívar eran como esos replanteamientos de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdan la jurisprudencia que yo creo que la vemos en casi 9 de 10 amparos en revisión, que dice, juez de distrito no viola derechos humanos? Estos argumentos son inoperantes. Entonces él decía, ¿y de verdad los jueces de distrito no violan derechos humanos? No porque se hagan de manera voluntaria, sino porque simplemente puede haber una interpretación errónea o una variación de alguna prueba, un hecho que no se observó de la manera especial, ¿no? Entonces, él, o sea, te digo, son de las cosas que digo, oh, vamos, por favor, danos un poco algo bueno de ti, no te nos vayas así a... Es buena. Que ahorita ya se fue. Digo, vamos a ver cuál es su... Digo, ahorita en 2 años no puede desarrollar ninguna actividad. ¿Qué más nos puede dar, Andrés, en la cuestión política? Si cuando era ministro nos dio mucho, o sea, nos cambió la forma a los abogados de ver esto. ¿Qué más nos puede dar allá? Bueno, en la política, o sea, para mí el cargo más importante al que puede acceder cualquiera de nosotros es ser ministro. Sí. Es la excelencia, no sé. Pues mira, por ejemplo, en la cuestión de la que manejabas tú como la cuestión de la prisión preventiva, pues con lo que pugna directamente es con con la presunción de inocencia, ¿no? Por ejemplo, se comenta, digo, en Radio Pasillo, que lo que busca el ministro en retiro, por así decirlo, Saldívar, es la Procuraduría General, la Fiscalía General de la República, ¿no? Imagínate una persona con ese conocimiento dirigiendo a una institución como esa, ¿no? Ok. Pero no lo pudo haber hecho sin hacer política, sin prestarse a hacer una campaña política, me refiero. Pues mira, la verdad es que es complicado porque llegar a ese tipo de cargos, digo, de entrada, o sea, seámonos honestos, ¿no? Para llegar al cargo de ministro, tienes que haber andado sobre el foco político, ¿no? Sí, claro. Vaya, de hecho, no es como sí, que son puestos políticos, finalmente. Aun cuando hay ministros de carrera judicial, no pero es como son que raros. digan, hoy le toca al circuito 13º que uno de sus magistrados o de sus jueces venga y sea ministro. La verdad es que no es aleatorio, simplemente, vaya, como todo, hay jueces que son más reservados, que se dedican más a trabajar desde su despacho, y hay otros jueces que llevan su labor más allá y que termina por permear en un ámbito más público, ¿no? Que, o sea, se va directamente a la política, hacen relaciones y los terminan poniendo en las ternas para ocupar esos cargos. Difícilmente puedes ocupar el cargo de fiscal general sin hacer este tipo de actos. Entonces, yo quisiera pensar, vaya,
Tú das un voto de fe. Un voto de fe. Ok. Un voto de fe. Okay. ¿Y tú, te Abraham? la voy a comprar. Ajá. Te la ¿Tú estoy también se la vas a Sí. comprar? Sí, posiblemente sí te la estoy comprando, ¿eh? Sí, Yo o quizás sea, estoy muy decepcionado de él. Espero que me esté equivocando. Sí, entendemos que la decepción viene de todo lo que se ha suscitado en estos últimos meses. Claro. Pero Digo, cuesta trabajo todo pensar que esto se va a manchar la carrera de todo es cuestionable porque exministro No. Saldívar. Es que como abogado y como ministro, intachable. El problema que yo veo es de aquí, su imagen de aquí en delante. Ahora, lo que dice Andrés tiene un punto muy válido. El problema es de que cómo lo vemos las demás personas. Porque era una persona que tenía mucha empatía con la cuestión de derechos humanos. Ahorita Andrés decía, no sé si me estoy equivocando, pero tengo entendido que nuestra ministra presidenta actual tiene carrera judicial. Sí. Y de alguna manera yo he sentido que es una persona que tiene mucha más empatía con su personal. De hecho, obviamente vino aquí al tercer circuito a Jalisco hace un par de semanas o la semana pasada. La semana pasada, ¿no? Sí, creo que fue la semana pasada. Bueno, 1 o 2 semanas. No tuve chance, obviamente, de bajar. O sea, no, tú estuviste presente. Sí. ¿Cuál fue tu impresión? Mira, mi impresión de entrada, para explicarle un poquito a la gente que pues no, obviamente eso no se hizo público, hubo una pequeña reunión que ella tuvo con los titulares. Algunas personas de algunos tribunales colegiados se tomaron una fotografía con ella, dijo unas palabras en el micrófono que no, la verdad yo no escuché, pero algo que se me hizo súper importante fue de que una persona con ese nivel, una persona con esa carga de trabajo, subió con nosotros, nos saludó de mano uno por uno y todavía tuvo la gentileza, o más bien la humildad, si lo quieres ver así, de escucharnos algunos de nosotros. Obviamente no vamos a decir aquí nada de eso, de tomarse fotografías, y al menos yo lo sentí como un golpe de moral hacia arriba, porque yo tengo 10 años, no sé si sean muchos o pocos años, pero es la primera vez que veo algo así. De hecho, la primera vez que tengo oportunidad de estar cerca de un ministro estaba un poco nervioso, porque pues es que una persona se impone, porque le tienes un respeto jurídico impresionante, más cuando viene de carrera judicial, porque una persona que tiene carrera judicial sabe cuáles son los puntos flacos y los puntos gordos de cada puesto, ¿no? Entonces, al menos yo creo que fue una emoción y un golpe, digamos, moral fuerte para todas las personas que estuvieron ahí. Cosa que se agradece porque yo no lo había visto. Ok, entonces para ti la impresión es que trasciende de forma positiva la visita de la... Para mí sí. Obviamente, seguramente va a haber gente que también no haya tenido la oportunidad de saludarla. Se entiende, pues somos como 5,000 en el circuito, en los edificios. Habrá gente que esté de acuerdo, habrá gente que no esté de acuerdo. Yo creo que es algo importante, porque se vio un mensaje de que estamos unidos, de que el Poder Judicial tiene que estar fuerte, que tiene que seguir atendiendo sus responsabilidades y que tiene que ir para adelante, ¿no? ¿Y ustedes estarán de acuerdo entonces que sí hay un antes y un después a partir de este pleito que pareciera ahí entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial? O sea, después de lo que hemos vivido en estos meses, por ejemplo, yo lo veo así, insisto, con este proyecto. La intención para mí de este proyecto es tratar de difundir, hacer ver a la gente, a la sociedad, pues, que nos pueda ver cómo es que se trabaja, cómo es que lo que nosotros de nuestro cargo, lo que desempeñamos en nuestros cargos, lo que se hace día a día en el Poder Judicial, y que pueda llegar a trascender de manera positiva, a que también la gente entienda, pues, que no justamente lo que ya había dicho, y a lo mejor voy a ser repetitivo en cuanto a lo que dice el titular del Ejecutivo, pues de son flojos, no trabajan, o sea, no, o sea, la chamba que se hace es realmente, creo yo, no sé la palabra, bastante... Es que el capítulo anterior tocamos eso y fue algo interesante para retomarlo. Él decía, dígame algo que haya hecho el Poder Judicial por nosotros. Acabamos de tocar el tema de la contradicción del ministro, que fue algo muy importante, pero en lo chiquito, simplemente estamos los tres en diferentes órganos, vamos casi en el amparo 2500. Algunos tendrán más trascendencia que otros, pero obviamente en todos esos se está protegiendo a las partes. Aunque tengamos que ser imparciales, te podremos dar la razón, o los jueces, más bien en este caso, les podrán dar la razón o no, pero se supone que somos el último filtro. Pero importante también decir que cada juicio es importante. Claro, es que para mí, es que fíjate, para la gente que sí sabe un poquito de esto, el hecho de que sea
un amparo sencillo con una dilación procesal, te está vulnerando un derecho humano, te está vulnerando el 17, entonces es igual de importante. Dentro de lo importante habrá algunos que sean urgentes y más trascendentes, incluso otros que puedan llegar a instancias pues mayores, ¿no? Que por la facultad de atracción de la Suprema Corte pues lo vayan a analizar, porque recordemos que la Corte ya es un tribunal de constitucionalidad, o me gustaría decir de convencionalidad, y no solo de cuestiones de legalidad, ¿no? O más bien de legalidad ya no, porque obviamente ya se desplazó ese trabajo para los que estamos en juzgados o los que estamos en tribunales, ¿no? Sí.